Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 6 de mayo, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquía, adelante, bienvenidos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega. Yo aquí encantada desde la sala de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, pudiendo conectarme a la vez desde el domicilio del expositor de hoy, que es el jefe del servicio de ortopedia y traumatología, el doctor Óscar Solís Cruzado. Él, con toda su experiencia, con todo su conocimiento, ha querido participar de estas sesiones de telecapacitación y ahora lo tenemos en vivo. Muy bien, doctor Óscar Solís, el público lo está esperando. Gracias, Taquía. Gracias, María, por permitirme presentarme. De verdad, este es un tema muy interesante, que es la displasia de cadera en desarrollo, que, entre comillas, no deberíamos de operar, sino deberíamos de tener un tratamiento de tipo ortopédico, siempre y cuando el diagnóstico sea dado a tiempo. Los primeros trabajos que se conocen sobre la posibilidad de que las caderas se pudieran luxar en el recién nacido datan de 1847, publicados por Dupuytren. Posteriormente, en 1912, Leidemans demostraba cómo existía en el recién nacido un estado de cadera subluxable. Sin embargo, durante este tiempo, la luxación congénita de cadera tan solo era objeto de estudio dentro del ámbito de la cirugía ortopédica. Es hasta 1937 cuando un pediatra italiano, Mariano Ortolani, descubre un signo que revolucionaría la sistemática exploratoria de la cadera recién nacido, que posteriormente Barlow, en 1962, daría amplia difusión a dicha técnica. No obstante, a pesar de la importancia de dicha maniobra exploratoria, no se consigue impedir que sigan llegando caderas luxadas a la consulta. Por eso es cuando me preguntó la licenciada María Taquía qué era lo que yo quería informarles, es que nos siguen llegando caderas luxadas porque no hacemos un diagnóstico preventivo, que eso es lo más importante de esta charla, que la vamos a dividir en varias partes para poder entendernos mejor y poder explicarles a ustedes. La displasia de la cadera en desarrollo comprende un grupo de anormalidades que va de la displasia sin inestabilidad, pasando por inestabilidad leve hasta la luxación de la cadera. Ocurre por alteraciones en el desarrollo de la morfología acetabular femoral y de los tejidos blandos circundantes, la cápsula articular, ligamentos, músculos y tendones. En el pasado se conocía como displasia congénita de la cadera o luxación congénita de la cadera, pero se cambió la terminología por la displasia de la cadera en desarrollo, porque no suele estar presente en el momento de nacimiento y puede desarrollarse en el primer año de vida. Esa es la importancia de poder determinar esta patología. A veces, si no hacemos las maniobras importantes que yo les voy a mostrar después, no podríamos hacer el diagnóstico. Esa es la importancia de esta charla. Hay evidencia que en el screening o en el examen que se lleva a identificar temprana displasia de la cadera de desarrollo, sin embargo, del 60-80% de las caderas de recién nacidos identificados como anormales o con sospecha de displasia de la cadera de desarrollo por el examen físico, y más del 90% aquellas identificadas como displasia leve por ecografía en el periodo neonatal. Resuelven espontáneamente entre la segunda y octava semanas, a la primera, entre la primera y de ahí hasta la sexta semana, o en el sexto mes en la segunda, no requiriendo ningún tipo de intervención quirúrgica. Por eso es importante que ustedes aprendan a hacer el diagnóstico temprano. Existe una clasificación de la displasia. Una es la teratológica, que viene desde el nacimiento, que se concibe la criatura, hasta la luxación típica, que es la que recibimos y operamos frecuentemente en nuestra institución. La teratológica tiene su comienzo antes del cuarto mes de gestación. El niño nace con la cadera luxada y esto se encuentra ligado a algo que sucedió en el periodo embrionario. Son niños con malformaciones congénitas asociadas a pivot, que es la deformación del pie
desde el nacimiento, el estrabismo, o sea, tiene un problema en los ojos y en los miembros inferiores que a veces se encuentran deformados. Estas más o menos son algunas fotos para que tengan idea. Son niños con tortícolis congénitas, metatarsoaductos, miren los dedos que están ahí deformados, aductos, el pie equinovaro, los oligoamnios y los hijos de madres con malformaciones uterinas. El metatarsoaducto, y este es el piebot, que en nuestra institución hay una unidad especializada en el manejo del piebot. De eso nos podemos jactar porque existe una unidad muy especializada en nuestra institución para tratar el piebot con tratamientos de tipo ortopédico. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando le nace un niño con estas malformaciones? Si no lo pueden manejar adecuadamente, lo tienen que mandar vía información con telemedicina para poder decir qué pasos tienen que hacer. Principalmente estos niños, ¿qué tenemos que hacer? Mandarlos a genética para que determine qué tipo de enfermedad genética es la que tiene. Y la luxación típica es la prenatal, la que se produce y puede evidenciar por estudios ecográficos y en los días previos al nacimiento. Perinatal, la que se produce en el nacimiento inmediatamente después, y la postnatal o tardía, la que se produce a las semanas o meses después del nacimiento. Los casos persistentes son considerados como displasias persistentes. Es importante que conozcan la luxación típica porque esta es la que frecuentemente se les va a pasar y no la van a poder identificar. Los factores ambientales intrauterinos son sustancias teratogénicas, como el alcohol. Las madres que durante el embarazo han ingerido bebidas alcohólicas son propensas a que nazcan con displasia de cadera. La presión intrauterina dentro del útero, en algunas primíparas en las que el líquido amniótico es escaso, y al modificarse la posición del feto, aumenta la presión sobre los miembros inferiores y determina una posición anormal. Y las presentaciones pelvianas. La distosia en presentaciones pelvianas complica la mecánica del parto, porque al ejercer presiones sobre la articulación de las caderas, completamente flexionada, predispone a un aumento de la displasia en su desarrollo. Los factores ambientales y hormonales intrauterinos, existe una laxitud ligamentaria por una hormona relajante, que es la existencia de las hormonas del tipo relaxina, componente del estradiol B y de la gestrona, que produce la relajación de los ligamentos y puede predisponer a la displasia de cadera durante el parto o en los primeros días de nacido. La teoría hormonal se basa en la influencia de las hormonas sexuales que tiene sobre el tejido conectivo de la cápsula articular. En general, la luxación de la cadera, mientras que la progesterona la va a facilitar. La incidencia en mujeres es mayor que en varones y puede explicarse por el ambiente hormonal favorecedor. La extensión de la cadera brusca a la extremidad inferior del niño durante los primeros meses puede expulsar la cadera fuera del acetábulo, al producir un efecto de palanca sobre el psoas ilíaco corto o todavía inextensible. Las funciones ambientales extrauterinos, es por esta razón que está completamente contraindicado sujetar a los niños por ambos miembros inferiores en extensión al momento del nacimiento, maniobra ya en desuso, lo que hacían los ostetas, ¿se acuerdan? Que agarraban a los niños de los pies y los llevaban su cabeza para abajo y le golpeaban las nalgas. Eso ya no se debe hacer porque se cree que esta mecánica podría producir una luxación de cadera. Pero lo que yo les puedo comentar, todo lo que les he comentado ahora hace un rato, es que los factores ambientales en general son difíciles de determinar causa-efecto. Por ejemplo, muchos niños que nacen en la sierra los envuelven como si fueran tamalitos. Y todos los niños que han nacido en la sierra, los envuelven con tamalitos, todos no tienen luxación de cadera. O hay madres que, por ejemplo, han tomado alcohol y los niños no le nacen con luxación de cadera. No se saben bien cuál es la causa-efecto. Son estas formas teóricas. Por eso es bueno preguntar siempre a los padres las causas que podría haber tenido su niño con una luxación de cadera. Es importante la epidemiología, ¿por qué? De esta manera vamos a ver que hay una gran cantidad de niños que nacen con esta patología y ustedes no lo identifican y a veces también a nosotros se nos puede pasar. Es del 0.1 al 3% de la población.
Es una incidencia variable según la presentación o ausencia de factores de riesgo. Es del 1.5 al 20.7 por cada 20 de niños nacidos vivos. O sea, es bastante la cantidad de niños que nacen con esta patología. Presentación de factores de riesgo aumenta significativamente la probabilidad de presentarla en niñas de madres primigestas, y en presentación podálica puede existir antecedentes de tipo familiar, pudiendo llegar hasta el 12% en recién nacidos de sexo femenino con antecedentes familiares. O sea, si el papá o la mamá han tenido displasia de la cadera, es muy probable que ese fruto pueda tener también una displasia de la cadera. Pero después les voy a hacer una identificación entre displasia y luxación, más adelante. En el 60% de los casos está afectada siempre la cadera izquierda, y en el 20% de la cadera derecha, y un 20% ambas caderas. El 80% de los niños con displasia de la cadera en desarrollo son de sexo femenino. Esto está postulado por la relación del estrógeno adicional producido por el feto femenino y su relación con la hiperlasitud ligamentaria. Si esta patología no se corrige en forma adecuada, causará discapacidad física importante cuando el niño que tratamos se convirtió en adulto. Vamos a tener una persona discapacitada. Eso es lo que quiero que aprendamos todo, lo que lo voy a ir informando más adelante. Entre el 10 al 27% de los casos, los diagnósticos de displasia de la cadera en desarrollo presentan factores de riesgo, por lo que su incidencia varía ante la presentación de la misma, como se detalla a continuación. De nuevo repetimos, sexo femenino entre 19 hasta un 20% por 1000 nacidos vivos. Historia familiar positiva en el primer grado, es decir, varón de 6.4 a 1000 y la mujer en 32%. Y otra presentación podálica, varón 29 a 1000 por recién nacidos vivos, o mujer 133 por 1000 nacidos vivos. Esto es una epidemiología, lo tomamos de Buenos Aires, de Argentina, para que más o menos puedan ir distinguiendo la cantidad de frecuencia de esta patología. Ahora viene la parte más importante, la anatomía y la embriología del desarrollo de la cadera. El acetábulo y la cabeza femoral se desarrollan de las mismas células mesenquimales primitivas. Alrededor de la semana 11 de gestación, la cadera está completamente formada. En los niños recién nacidos, las extremidades inferiores son menos funcionales que las superiores. Además, se mantienen en la misma posición que durante la vida intrauterina, por lo que se favorece la luxación de cadera. En la etapa fetal y al nacer, esta articulación se luxa con facilidad, aunque el ligamento redondo evita que esto suceda. Durante el crecimiento, al estirar las extremidades inferiores, la estabilidad articular depende de la cápsula articular y sus ligamentos. El acetábulo es más pequeño comparado con el tamaño de la cabeza femoral, lo que provoca mayor inestabilidad. Esto es la cabeza femoral. Y este es un niño, esta es una pieza anatómica. Este es el trocánter mayor, que lo ven ahí, que es puro cartílago. Esto es la zona de la cabeza femoral, y esta zona es la formación del hueso secundario que va apareciendo conforme los niños van creciendo. Esta es la epífisis femoral, que aparece alrededor del 4º a 6º mes de vida. Esto es la zona del cuello, y en la parte de acá arriba, donde estoy haciendo un dibujo con la flechita, esto que está acá estaría el acetábulo, que es generalmente mucho más pequeño que la cabeza femoral cuando recién nacen los niños. Entre el 4º y 6º mes de vida aparecen los centros de osificación y la epífisis del extremo proximal del fémur. Cualquier noxa sobre esta zona producirá deformidad o acortamiento de los miembros. ¿Cuáles son las noxas? No hacer un diagnóstico apropiado de la displasia de la cadera, una infección, una fractura. Eso son alteraciones que van a deformar la cabeza femoral. Acuérdense de esta cabecita femoral, que cuando nacemos es cartílago solamente. El acetábulo es esto que está aquí, esta parte anatómica, que es puro cartílago. Este es el ilion, este es el pubis, y este es la zona del isquio, donde nos apoyamos normalmente. Y esto es la cabeza femoral. Aquí va a entrar la cabeza femoral. Toda esta zona es cartílago, solamente cartílago. Y la pared del fondo es la zona donde está la pared interna, que es no articular. Este es una pieza anatómica del primer día de vida.
de un acetábulo de un niño recién nacido. Para que exista una reducción concéntrica de la cabeza femoral y estimule el normal crecimiento del acetábulo, debe tener un suficiente potencial de crecimiento y este desarrollo ocurre fundamentalmente en los primeros 4 años de vida. Cuando esto no ocurre, será necesario realizar osteotomías pélvicas. Las osteotomías pélvicas son cortes que se hacen sobre el hueso ilíaco, alrededor de la zona acetabular, que después les iré mostrando más adelante. Por lo tanto, cuando mayor sea la edad del paciente, más difícil será lograr la reducción concéntrica de la cadera. Será más difícil y menos probable que se corrija solamente con el estímulo de la reducción ortopédica, que ustedes podríamos hacer solamente con pañales o con aparatos ortopédicos, que es lo que en realidad buscamos nosotros. Anatomía patológica y desarrollo de la displasia de la cadera y de su luxación. Esto que ven acá ustedes es una pieza anatómica, este es el acetábulo, y esta es la zona de la cabeza femoral, que cuando estamos en el intraútero, es solamente cartílago somos. Esta es una pieza de una luxación de la cadera que recién está apareciendo, ¿ven? El cartílago hialino es muy celular y el cartílago articular cubre al cartílago acetabular, del lado que se articula la cabeza femoral y la parte del lado opuesto de la placa del crecimiento de la célula a través del hilio. En la periferia es una estructura fibrocartilaginosa conocida como labrum. La cápsula se inserta encima del labrum. En cada lado del borde del cartílago trirradiado tiene una capa de crecimiento. El crecimiento intersticial en el cartílago trirradiado causa que el acetábulo se expanda durante el crecimiento y determinando el diámetro acetabular. Es por eso que cuando la cadera no se encuentra en su sitio, no puede formarse un buen acetábulo. La concavidad depende de la presencia de la cabeza femoral que sea esférica. El crecimiento de los huesos adyacentes, el ilio, el isquio y el pubis. La profundidad acetabular del cartílago trirradiado se mantiene activo hasta la edad de los 8 años. Después de esa edad, es muy difícil poder reducir o acomodar una cabeza femoral y que en el futuro no vaya a ser artrosis, y eso es lo que nosotros buscamos que no nos suceda. En adolescencia se realiza por centros secundarios de osificación. La concavidad va a depender, como vuelvo a repetir, de la cabeza femoral que sea esférica. Crecimiento intersticial en cartílago acetabular, crecimiento proximal por debajo del pericondrio. Al nacer hay un ajuste entre la cabeza femoral y el acetábulo. La cabeza femoral es sostenida en el acetábulo por la tensión superficial dada por el líquido sinovial. La mayoría de displasias están en el lado acetabular. Los cambios en el lado femoral son secundarios a la anteversión y presión de la misma cabeza femoral. Al nacer, la laxitud capsular leve a cambios displásicos severos. La cadera displásica típica tiene un techo superior, posterior e inferior en el acetábulo. Este techo es el neolimbo y se compone de cartílago hialino muy celular. Estos son hipertrofia de estructuras interarticular, el ligamento redondo, pulminar y el tejido fibroso del piso del acetábulo. Existe un aplanamiento del acetábulo con un aumento de grosor en el suelo óseo y la grasa pulminar y el ligamento de teres y el labrum. Esto lo vamos a ir explicando con unos casos del labrum y la presión anormal de la cabeza femoral. A esto quería yo llegar para poder entender qué es lo que estamos buscando nosotros. Esto que está aquí es el acetábulo y esto que está acá es la cabeza femoral. Esta línea roja está señalando un ligamento que es el ligamento de teres o ligamento redondo, y esto es la zona de la cápsula, y este es otro ligamento que es el ligamento transverso. La cabeza femoral, yo digo, ha perdido su derecho de domicilio. Acuérdense que cuando nacemos, les mostré en las fotos primarias, esta zona no se nota, es cartílago solamente, y en las radiografías ustedes no tampoco van a ver la cabeza femoral porque toda esta zona es cartílago. Esto es una línea blanca que es zona cartilaginosa. Esta zona es hueso en el recién nacido. Esto es más o menos para que tengan una idea de los cambios anatómicos que van a ir pasando en el tiempo para poder hacer el diagnóstico de displasia con luxación de cadera. Esta foto indica
luxación de cadera, más no displasia. El cartílago trirradiado es el cartílago de crecimiento, que lo notan aquí. Este es el cartílago trirradiado, esta es la cabeza femoral, y esta es la zona de crecimiento de la fisis. Y este es igual, miren, aquí ya no hay aparición de una cabeza femoral, pero sí de un acetábulo. Esto, acuérdense, como les dije, va a ir creciendo hasta los 8 a 9 años. Después de eso, el acetábulo ya no va a poder crecer. Por eso es importante que ustedes hagan el diagnóstico primario. Por eso es mi preocupación de informarles qué es lo que ustedes van a encontrar en las radiografías, que más adelante iré explicándoles. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? Ya lo vamos a repetir breve y rápidamente. La mecánica, la displasia acetabular primaria y la laxitud ligamentaria. Causa mecánica, la podálica, pero acuérdense que muchos niños que nacen con displasia en posición de nalgas, cuando yo les pregunto a las madres cómo nació su niño, me dice estaba en podálica. Lo examino y no está displásico y tampoco está luxada la cadera. Así que esa es una de las causas que podría ser, pero no es causa-efecto. La displasia acetabular primaria sería la causa predisponente de la luxación, según autor Faber, y directamente proporciona a los pares biológicos con dicha patología, según Wade y Davis. Y la laxitud ligamentaria por efectos hormonales. Pero les quiero informar, todas las mamás tienen hormonas, relaxina y progesterona, pero todos los niños no nacen con luxación de cadera o displasia. No se sabe por eso la causa-efecto. La laxitud ligamentaria de dicha causa se puede presentar independiente de los factores mecánicos, según Faber y Massey. Estas son las posiciones intrauterinas. Miren cuáles son las posiciones de los bebés que van a ir poniéndose dentro del útero. Y estas son las posiciones que el niño podría tener una displasia de cadera o una luxación de cadera. Acuérdense bien que las teratológicas, el niño nace con la cadera luxada. La teratológica, la común, la que vemos normalmente, no, o la típica. ¿Cuál es su fisiopatología? Pérdida normal de la anatomía, ¿se acuerdan? La cabeza femoral, no hay relación con la zona del acetábulo, inadecuado cubrimiento del techo sobre la cabeza femoral o inestabilidad con cizallamiento de la cabeza femoral en su cavidad. Y el problema es que se va a acentuar con la marcha, desgaste prematuro del cartílago articular y vamos, cuando llegamos a viejos, que vamos a tener artrosis. Por eso es importante que ustedes hagan el diagnóstico temprano. La displasia de la cadera en desarrollo, en displasia con o sin estabilidad, su luxación y la luxación. Esto es lo que vemos en nuestra institución y tenemos que operar. Esto debería manejarse ortopédicamente, pero de displasia a su luxación y luxación solamente hay un paso porque no manejamos bien las cosas. Diversos grados de desplazamiento de la extremidad superior del fémur en relación al cótilo. Acuérdense, el cótilo es esto. Este es el trirradiado, este es el trirradiado, este es el trirradiado. Esto es nuestro acetábulo. Esto que está acá es una cadera normal. Este es el ligamento redondo que va a ir y esta es la cápsula articular. Esta es una cadera normal. Esta es una subluxación de cadera. Observen el techo cómo se va poniendo más pequeño y la cabeza se va deformando y el ligamento se va alargando. En la luxación próxima el ligamento va a ser mucho más largo y en la luxación alta el ligamento está largo y por supuesto el techo acetabular se ha perdido casi, no es un techo muy pequeño. Estas son relaciones de las partes óseas y de las blandas articulares en los diversos grados de desplazamiento. Miren, nuevamente la cabeza, el techo acetabular, aquí está el cartílago trirradiado, esta es una luxación de cadera, y esta es una subluxación, esta es una luxación ya que ha perdido, como yo siempre le digo a mis médicos que están rotas por mi institución, ha perdido el derecho de domicilio. Aquí no. Miren cómo la cadera se ha ido saliendo y está fuera de su sitio, porque no hicimos un diagnóstico apropiado. Causa de la luxación. Esto que está aquí es el acetábulo. Aquí está el acetábulo, esta zona del isquio. Por acá está el trirradiado y este es el techo acetabular. Este es el trocánter mayor y esta es la cabeza femoral.
cuando nacemos, acuérdense que aquí hay una línea clarita que se ve en la radiografía y aquí en la placa no se ve nada. La cabeza femoral en esa zona es cartílago solamente. Y acá hay una inversión que se llama inversión del limbo o el labrum. Este es un tendón, que es el tendón del psoas, que cruza directamente y que hace que permita que la cabeza femoral se salga de su sitio. Acuérdense, este es el trocánter mayor y la cabeza femoral por este tendón que es fuerte, que cruza a la zona y hace un engrosamiento, hace que la cadera también se luxe. Pero esta es una cadera que no hicimos el diagnóstico a tiempo. Estas son causas de luxación. Las estructuras que bloquean y no nos permiten que podamos reducir una cadera, acuérdense nuevamente, esto va a ser el borde invertido, este es el ligamento de Teres o el ligamento redondo, este es el tendón del psoas, que los tienen acá, que va a insertarse en el trocánter menor, y este es el trocánter mayor, y esta es la cabeza femoral, que cuando ya aparece de este colorcito, significa que el niño ya tiene entre 4 y 6 meses. El ligamento acetabular transverso, todas estas son las causas que ustedes van a hacer que la cadera no pueda estar en su sitio. Esto no es displasia, esto es luxación de cadera. Acuérdense, perdió el derecho de domicilio, la cabeza no está en su sitio. Y esta es la zona de la cápsula articular. El diagnóstico precoz representa un cambio dramático en el pronóstico de la displasia de la cadera en desarrollo. Mientras tenga menor edad el paciente al momento de realizar el diagnóstico, los métodos de tratamiento utilizados serán más ortopédicos y usualmente no irían a procedimientos quirúrgicos. Pero si ustedes me preguntan, doctor Solís, o me pregunta la madre, doctor Solís, si le hago el tratamiento ortopédico, mi niño puede ir a cirugía, sí, porque la medicina no es absoluta, pero al menos tenemos la posibilidad de hacer el tratamiento ortopédico solo con un diagnóstico y manejado ortopédicamente con aparatos ortopédicos que en tu rato les mostraré también cuáles son. Lo más importante que ustedes van a poder hacer es el examen físico. Los niños menores de 3 meses de vida, los signos de inestabilidad pueden evidenciar mediante dos maniobras, la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. La maniobra de Ortolani, ustedes van a poner su dedo índice debajo y el dedo pulgar sobre la parte externa de la rodilla, aquí, ¿ven? O en la zona de esta de acá, que es el trocánter menor. La existencia de un chasquido palpable de entrada y salida conforme se reduce la cadera por abducción. ¿Qué es la abducción? Es cuando ustedes abren la cadera. ¿Ven? Aquí la cadera está hacia adentro y con esta maniobra la cadera ustedes la reducen cuando abren la cadera. Aquí la pueden ver. La cabeza femoral se desliza a través del borde posterior del acetábulo y entra a la cavidad conforme se pone la abducción. Esta presencia a los 2 a 3 meses de vida indica cadera luxada que se reduce con la maniobra de Ortolani. Acuérdense, la maniobra de Ortolani es para hacer diagnóstico que las caderas están luxadas y cuando ustedes abren la piernita en esta posición, ustedes hacen que la cadera se meta a su sitio. La maniobra de cadera inestable, que es la maniobra de Barlow, es que la cadera se encuentra en su sitio y nosotros la sacamos cuando colocamos el pulgar en esta posición. En esta posición hacemos que la cabeza femoral, cuando aplicamos fuerzas, la cadera se salga. Cuando soltamos la fuerza, la cadera vuelve a colocarse en su sitio. Se encuentran a los 2 a 3 meses de vida. Indica cadera inestable, no luxada, pero luxable. ¿Entendieron? Entre la maniobra de Barlow es cadera luxada, que con esta maniobra, nosotros con la maniobra de Ortolani, colocamos la cadera en su sitio. Y con la maniobra de Barlow es para descubrir que es una cadera inestable. Aplicamos fuerza con el dedo pulgar y luxamos la cadera. Esto lo encontramos hasta los 2 a 3 meses de edad. Más adelante ya no, y va a depender también del estado eutrófico de los niños. Volvemos a repetir, la maniobra de Ortolani son caderas que se encuentran luxadas,
y ustedes cuando abren la caderita, la colocan en su sitio. La maniobra de Barlow, cadera que se encuentra en su sitio, y ustedes cuando aplican fuerzas, hacen que la cadera se salga. Estas dos maniobras son las que tienen que hacer ustedes con mucho cuidado, porque acuérdense que en esta edad solamente son cartílagos. Si le aplican mucha fuerza, pueden producir fracturas sobre la cabeza femoral o sobre el cuello del acetábulo, del fémur. No es frecuente, pero si no se aplican maderas muy suaves, pueden producir fracturas en estas zonas. El signo de Galeazzi se observa en niños más grandecitos. Hay un acortamiento manifiesto del fémur por los diferentes niveles en la rodilla. Colocan a los niños, lo ponen de un costadito y lo colocan en esta posición y van a notar que la rodilla se encuentra más abajo. Significa que la cadera está por atrás. Esta es la posición de Galeazzi, el signo de Galeazzi. Que va cuando ustedes la colocan mirando así, van a notar que la rodilla está más caída, más abajo. Observen aquí, esta es una radiografía, la cadera está luxada con el signo de Galeazzi, y miren acá cómo se encuentra fuera de su sitio. Son niños mucho más grandes que se hace el diagnóstico. Luego de los 3 meses de vida, el test de limitación de la abducción resulta imposible al abrir las caderas a más de 60 grados, el caso de luxación. Explorar de forma separada, van a gustar asimetría posterior de los muslos o pliegues glúteos, el test de la discrepancia de largo y pierna del fémur, el relativamente más corto en la cadera y rodillas flexionadas, el signo de Galeazzi. Un estudio prospectivo en niños mayores de 3 meses ha demostrado la limitación unilateral y la abducción de la cadera tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 54% comparado con el estándar ecográfico establecido. No obstante, la displasia estabular solo puede detectarse con técnicas de diagnóstico por imágenes. No obstante, la asimetría de pliegues es por esto que llegan a la consulta normalmente. Doctor, mi niño tiene algo, me lo ha mandado a veces la licenciada en enfermería o a veces un médico de otra especialidad, porque ha notado los pliegues están uno más arriba que el otro. Pero hay algo más que van a notar, ¿ven? Los talones uno más arriba que el otro. Este signo no es muy fiable porque está hasta el 30% de los niños con caderas normales presentan a veces estos signos. Pero es mejor, si tienen dudas, mandarlo al médico especialista para que pueda hacer el diagnóstico apropiado. Acuérdense, la maniobra de Ortolani, miren cuando la cadera se encuentra luxada. Si yo encuentro un niño de 2 añitos o 1 año que no puedo abrir la cadera, ya ni siquiera le pongo diagnóstico de luxación de cadera porque sé que la cadera ya está fuera y lo que le mando a hacer es una radiografía de control. El signo del pistón o del telescopio es para que vean cómo la cadera entra y sale. Cuando uno aplica una fuerza sobre el miembro y coloca el dedo índice sobre la zona del trocánter mayor, la cadera hace un chasquido. Observen acá, ojalá podamos ver esta filmación, una cadera de 1 año, de 6 meses, con una cadera que se encuentra luxada. No lo agarra. Bueno, era para mostrar cómo se podía ver. La prueba del tren de Lembour es positiva en el lado derecho, está luxada. Conforme el niño se para, miren, la cadera se encuentra, esta es la cadera sana, se apoya, y la cadera normal, miren, los 2 ilíacos se encuentran sobre su sitio. Pero cuando se apoya sobre la cadera enferma, la cadera sana se cae, porque el trocánter mayor y los músculos han quedado cortos, tan débiles. Es por eso que la cadera se cae, la cadera sana se cae. En cambio, con la cadera si se para sobre la cadera sana, la cadera enferma es soportada y mantiene la misma distancia. El espacio perineal está ampliado y los trocánteres mayores son prominentes en esta zona. Este es cuando es luxación bilateral de cadera. Esta es una niña que no lo pasa, bueno. Esta es una niña que tenía una luxación bilateral de cadera, observen, y cuando ustedes la veían caminar no se notaba que tenía esta luxación. Y esto es porque no hicimos el diagnóstico apropiado. Esta es una luxación bilateral de caderas. Ambas caderas están luxadas. Es una niña de 7 años más o menos cuando hicimos el diagnóstico. Hiperlordosis grave, miren cuando se para,
¿Cómo están? Y cuando caminan, tiene la marcha del pato o la marcha del marinero en la luxación bilateral de cadera. Esta es la columna, y miren cómo se encuentra cuando se paran y cuando caminan, cómo se marcha, es una marcha del pato, porque ambas caderas están luxadas y están al mismo nivel. Los estudios radiográficos por imágenes es la elección del método que va a depender de la edad del paciente. Menor de 3 meses, ecografía, y mayor de 4 meses, radiografía. Pero acuérdense que hay muchos lugares donde aquí en la ecografía nosotros los médicos, traumatólogos, ortopedistas y también los pediatras somos dependientes del ecografista, que tiene que ser un ecografista colegiado, porque sea radiólogo y que sea ecografista para que pueda hacer el diagnóstico, porque no es fácil hacer el diagnóstico ecográfico para que nos podamos guiar nosotros. En cambio, en la radiografía, sí, nosotros podemos interpretar directamente una radiografía, más no una ecografía, sino es bien tomada la ecografía. Los dos estudios normales que se hacen es la ecografía y la radiografía. El diagnóstico por imágenes, la ecografía, es en niños menores de 3 meses. Yo generalmente lo pido a veces al nacer, al mes, a los 2 meses y a los 3 meses. Hacemos la ecografía. Y después a los 3 meses pedimos la radiografía, que nos va a permitir, acuérdense que en la ecografía todos somos dependientes del ecografista, que el ecografista sea titulado para poder hacer un buen diagnóstico. Por eso la ecografía es el examen sensible para detectar la displasia y grados mínimos de la estabilidad de la cadera. Estos son equipos ecográficos. Y este es el doctor Graf, que tuve la suerte de conocerlo, afuera en Alemania, es el que hizo el estudio ecográfico y para hacer el diagnóstico, por eso se llama el método de Graf. Después del enyesado de radiografía post-reducción, cómo van quedando para hacer el diagnóstico. Parece que algo quedó aquí. Esta es una ecografía, miren cómo se ponen las caderas en su sitio. Yo creo que el ultrasonido, acuérdense, minimiza la radiación, amplía la ventana perineal y la curva de aprendizaje tiene que ser extendida. La resonancia magnética, evaluación certera de reducción, excelente evaluación de tejido blando, perfusión de la cabeza femoral con estas sustancias. ¿Pero qué? Son muy caras. No se deben de hacer porque son muy caras. El manejo postoperatorio, después, eso lo explicaremos dentro de un ratito. Este diagrama, que es para hacer la ecografía, es el borde óseo que se encuentra aquí. 2, el borde del cartilaginoso. 3, el limbo o el labrum. Y 4, la cápsula articular. Y 5, van a encontrar un espacio entre el limbo y el labrum. Esto es para hacer un buen diagnóstico. Esta es una ecografía que está muy bien tomada. Esto es la cabeza femoral. Me avisa hasta aquí cuando estemos por terminar. Esta es la cabeza. Esto es el punto de tejido. El L es el labrum o limbo. Ahí es cartilaginosa, es la zona, y esta es la zona del isquio. Esta es una radiografía. Ve que es más fácil interpretar una radiografía. Este es para mostrar también igual el ilíaco, el isquio y el trirradiado. El ilíaco, el isquio y la zona del pubis y el trirradiado y la cabeza femoral, que miren aquí en esta foto, no se nota. En ecografía sí se nota. Y es la cabeza femoral. Esta es la zona de los glúteos, partes blandas, que en la radiografía no se nota y en ecografía sí se nota, para que puedan tener. Este es el glúteo menor, el glúteo menor, el glúteo mediano y el glúteo mayor, pero en la radiografía no se nota, solamente se nota cómo está unida la cabeza femoral a la zona del acetábulo. Cuando nosotros tenemos estudios ecográficos, son los que los manejan. Esta es una ecografía normal, una leve, una moderada y una cabeza femoral que ya está luxada. ¿Quién la maneja? El ecografista. Los diagnósticos por imágenes, cuáles son los casos que van a ir a tratamiento ortopédico y cuáles son los casos que van a ir a tratamiento probablemente quirúrgico en el futuro.
La displasia acetabular es un hallazgo radiológico que puede pasar desapercibido hasta la edad adulta. Hay que hacer un tamizaje de radiografías de pelvis, AP, a todos los niños que en el año de vida, y nosotros lo pedimos a partir del tercer mes a 4 meses de edad. La gran mayoría de pacientes con displasia de la cadera en desarrollo es suficiente para el diagnóstico del estudio radiológico simple, la radiografía que es la AP y la von Rosen. Son 2 estudios que tenemos que hacer. Se debe tomar la anteroposterior y en los niños mayores, nuevamente repetimos, de los 3 a 4 meses de edad para hacer el displasia de la cadera en desarrollo. No la luxación de cadera. Acuérdense bien de ese término, displasia e luxación no son iguales. Esta medida se ha adoptado porque se ha observado una alta incidencia de displasia de la cadera en niños con un examen físico normal, sin factores de alto riesgo para la displasia de la cadera en desarrollo. Esta es una radiografía normal de pelvis, donde acuérdense, este es el techo acetabular, aquí va la cabeza femoral, que no aparece porque es un niño que está antes de los 3 a 4 meses de edad. Estas son las líneas de Hickenreiner y la línea que mantiene toda la cabeza femoral en su sitio. Y esta es la posición de von Rosen. Esta es igual otra radiografía, miren, aquí, para que puedan tener una idea. Esta es una cadera que está luxada y esta cadera se encuentra en su sitio. Aquí otra nueva radiografía que va a marcar los ángulos. Después les voy a explicar en un rato los ángulos acetabulares. Miren aquí, no hay cabeza femoral, no aparece, y aquí sí ya está pintando. Esto tiene más o menos 4 a 6 meses de edad. Esta es la línea de Hickenreiner, que está aquí, que se traza por debajo de la cabeza, la línea de Hickenreiner y la línea de Perkins, hacen un cuadrante. La cabeza femoral debe estar en el cuadrante ínfero interno. Cuando aparecen estas cabecitas, significa que la cabeza femoral tiene entre 4 y 6 meses. La cabeza femoral y la metáfisis proximal deben encontrarse dentro del cuadrante inferior o interno. Estos son el arco de Calvet y el arco de Chenton. Estas son las 2 líneas que van a determinar los ángulos. Después vamos a tener que medir por qué algunos niños hacemos tratamiento ortopédico y otros no. Este es el índice acetabular que se traza la línea de Hickenreiner y las líneas de Perkins, y esta es una línea que bordea el índice acetabular. El borde acetabular toca la zona del trirradiado y desciende, y esta línea, este ángulo es el que vamos a medir nosotros. Este ángulo, cuando nacemos, tiene 30 grados al nacimiento, y va disminuyendo aproximadamente 1 grado por mes hasta los 6 meses. O sea, tendríamos 27 grados, y de ahí en adelante, 5 grados a 6 hasta el año, que más o menos tendríamos entre 20 y 22 grados, o hasta 18 en algunos casos, que la cadera se llega a centrar mejor. Esta es la gota de lágrima de Keller, pero este es muy especializado. Ven, aquí hay una línea que se forma y que va a formar la gota de lágrima en B. Para esto indica que la cadera no está bien formada. Estas son las gotas de lágrimas y son todas las zonas que recubren las líneas de referencia, las líneas de iliopectinia, la línea del isquio, isquiática, la gota de lágrima que se encuentra acá, el techo acetabular que se encuentra acá, y los bordes de la pared anterior y la pared posterior. Estas son las gotas de lágrimas que son para ver la madurez del techo acetabular. Y la otra manera de ver es el ortograma que se pide, pero esto generalmente nosotros lo pedimos en sala de operaciones para poder ver cómo podemos llenar esta cabeza femoral. Miren, ve ahí el líquido, van a notar ustedes que la cabeza femoral está fuera de su sitio, ¿ven? ¿Y qué cirugía vamos a tener que hacer? Esta técnica le colocan una sustancia especial para ver cómo está formado el techo acetabular, ¿ven? Ahí la cabeza, el ángulo que es, y la cabeza en esta posición, cuando se abre, miren cómo se acumula líquido dentro del techo acetabular. Y esta cadera igual. Este es para mostrar el estudio ortográfico que se tiene que hacer para poderlo hacer. Esto se hace, pero solamente en sala de operaciones. El ortograma es un estudio especializado que es intraoperatorio. Lo más importante
al final, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Esta es una cabeza femoral que se encuentra en su sitio, acuérdense, pero esta es una cabeza femoral ya formada. No tenemos el cartílago de crecimiento que se encuentra en esta zona. Esta es la cápsula articular, acuérdense, aquí esta zona hay líquido, pero el espacio en realidad es muy pequeño y este es el ligamento capsular. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que la cadera se encuentre dentro del cuadrante ínfero superior, aquí. ¿Ven? Acá tenemos, esta es una carita feliz, significa que nuestra cabeza femoral está dentro de su sitio y el índice acetabular está dentro de lo normal. Aquí tenemos el índice acetabular, que cuando nacemos, el índice acetabular al nacer va a ir bajando y cuando nosotros tenemos displasia de cadera, acuérdense entre displasia y luxación, la luxación la ve cualquiera, la displasia no. La tenemos que hacer el estudio. La displasia se ve solamente con radiografías. Por ejemplo, vamos a tomar una idea. Un niño de 10 meses a un añito. Una niña de 10 meses, 24 grados, y la leve tiene 27. La displasia grave, 29, y la displasia más grave, 31. En cambio, el varón tiene 23 a 25, y la otra cadera tiene la displasia derecha 27 y la otra 29. O sea, esto nosotros le llamamos displasia acetabular. ¿Existen posibilidades que la cadera se pueda luxar? Sí. Y este es lo que vemos nosotros, el ángulo que debe tener el ángulo acetabular, el ángulo del cuello, perdón. Cuando nacemos, acuérdense de lo que les dije, no hay cabeza femoral, no se ve en la radiografía, va a ir pintando, y esta es la zona de zonas de crecimiento, tanto de la cabeza femoral como del cuello. Y estos son los ángulos que tiene la cabeza femoral. Esto ya es un cuello que es varo y este es un cuello que es valgo. Valgo porque tiene 150 grados y esto tiene 120 grados. Esto permite que la cadera no se salga. Miren cómo va cambiando el ángulo conforme vamos creciendo. La cadera, por ejemplo, cuando nosotros operamos, la cadera a veces tenemos que hacer un corte en el hueso y este es un nada más de tomografía para notar que la cadera se encontró fuera de su sitio. Esto es ya signos radiográficos. Yo creo que aquí vamos a ir ya terminando para que vengan las preguntas. Índice celular normal, 24 meses, tiene entre 18 y 21 grados, displasia más de 24. A los 3 meses, de 20 a 25, más de 28 grados, la cadera ya es una cadera displásica. La línea de Shenton es continua, acá es discontinua. Núcleo de osificación presentes a los 4 a 6 meses, aquí con una displasia es retrasado y mucho más pequeño. Este es el resumen de todo lo que hemos podido conversar el día de hoy. Y esto es un dibujito para que puedan entender más fácil. Cadera normal, tiene el ángulo, está dentro del cuadrante ínfero interno. Cadera luxada, la cadera se encuentra dentro del cuadrante súpero externo. Cadera subluxado con dudas, está casi afuera. Y esta es la que hace dudar mucho. Pero ¿qué sucede? No tiene techo. El ángulo aquí está muy alto. ¿Esta cadera se puede luxar? Sí, se puede luxar. Entonces acá lo que tenemos que hacer ya es cirugías en el futuro. Ahí nomás creo que estaríamos terminando. Si hay preguntas, podríamos llegar ahí, porque el resto ya son tratamientos ya ortopédicos que sería interesante verlo más adelante, o si me dan tiempo, también puedo explicar esta parte. Va a depender de ustedes. Excelente, doctor. Felicitaciones, doctor Óscar Solís Cruzado, jefe del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud. Excelente la presentación, doctor. Están saludando también en el chat. Doctor, bien, tenemos entonces una segunda parte para una próxima oportunidad, ¿le parece, doctor? Mientras tanto, tenemos algunas preguntas. Nos han preguntado ¿cuál es el pronóstico si no se realiza un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano? ¿Cuáles serían las complicaciones si no se hace un diagnóstico oportuno? ¿Y hasta qué edad tenemos entonces para poder llegar a un tratamiento y que no haya mayores complicaciones en los pacientes? Yo voy a regresar las fotos rapidito para que podamos entendernos mucho mejor. Si no hacemos un diagnóstico precoz, vamos a llegar a tener una cadera que va a ser artrósica y el niño va a andar cojo, lo que ustedes lo ven acá. Esta es una
Esta es una cadera que está luxada, porque no hicimos el diagnóstico apropiado. O sea, el diagnóstico se tiene que hacer al nacer y dentro de los 3 primeros meses o más adelante, como para que nos den tratamientos ortopédicos que tendríamos que explicar más adelante, para no cansarlos. Importantísimo. Entonces, doctor, una próxima oportunidad del tratamiento ortopédico que se tiene que realizar. Doctor, nos había mencionado de un tamizaje, puede ser un screening de radiografías a pacientes sanos. Mire, las radiografías que estamos solicitando, si yo recibo un paciente y tengo dudas, veo que los pliegues me llaman la atención, que cuando hago las maniobras, que las voy a regresar rapidito para poder mostrarle, hago estas maniobras, que es la maniobra de Ortolani o la maniobra de Barlow, que tengo inestabilidad de cadera, y ya el niño tiene 3 meses, le pido una radiografía de control para medir el índice acetabular. Si no medimos el índice acetabular, no sabemos si esa cadera puede estar en su sitio o se puede luxar. Es importante que la radiografía que está aquí, que es esta de aquí, por ejemplo, miren, la cadera está afuera. Y ustedes cuando le colocan las rodillas al mismo nivel van a notar que la cadera, una rodilla está más abajo que la otra. Y esta es la que generalmente, este es en el dibujo para que puedan entender, y esto es lo más importante de estas dos maniobras, la de Ortolani y la de Barlow. ¿Sí? Importantísimo, importantísimo, Y doctor. esto generalmente, doctor, generalmente nos llevan a la consulta por estos pliegues. Estos son los pliegues que dicen que mi niñito está con displasia o luxación. Lo que podría tener el niño en este momento es displasia, pero si notan que tiene una pierna más corta, es muy probable que la cadera ya esté luxada. ¿Me entiende? Pero también puede tener, acuérdense, otro problema que es de tipo congénito. Pueden tener un miembro más corto. Es mucho más raro, pero lo puede tener. Importantísimo, doctor. Doctor, en este caso, que se esté sospechando, ¿no? Que tenga así estos pliegues, estas diferencias, o un pie o el talón más alto que el otro, se evita que el paciente camina, se indica un yeso, se indica algún tratamiento antes de que pase a la siguiente etapa del tratamiento ortopédico traumatológico. Cuando recién en el lugar donde ustedes se encuentran, si por ejemplo, las maniobras que pueden manejar mucho más fáciles es la maniobra de Barlow, que es esta, que la cadera está en su sitio. ¿Qué le colocan? Doble o 3 pañalcitos para que el niño esté con las caderas abiertas. La pregunta que siempre le van a hacer es, pero mi hijito va a quedarse con las piernas abiertas, mi hija se va con las piernas abiertas. No, eso va a hacer que la cadera se mantenga en su sitio. Si por A o B no pueden venir a la capital, lo mantienen siempre con las caderitas abiertas. Es la mejor maniobra que pueden hacer ustedes para mantener la cadera dentro de su sitio. Con pañales, nada más. Triple pañal y que las caderas estén abiertas. Todo el día, las 24 horas del día, y si pueden tomar una radiografía a los 3 meses, se van a ir dando cuenta que el techo se va a ir formando. Después ya vienen aparatos ortopédicos como el arnés de Pavlik o otras férulas especializadas para dar tratamiento ortopédico. Bien, importantísimo, doctor. Excelente la telecapacitación del día de hoy. Doctor, entonces habrá una segunda telecapacitación donde va a complementar sobre lo que es el tratamiento, ¿verdad? Sí, vamos a hacer un repaso rápido de los diagnósticos, exámenes clínicos, como para que lo puedan comprender, y los manejos ortopédicos que podrían hacer. Pero los manejos ortopédicos, muchos de ellos, tienen que ser por médicos calificados, porque si colocan aparatos ortopédicos que hacen fuerza, pueden producir necrosis de cabeza femoral o problemas de tipo neurológicos, como colocar el arnés de Pavlik, tiene que ser colocado por médicos ortopedistas. En cambio, hacer un diagnóstico primario, como las que estoy observando, las maniobras de Barlow, que son caderas que son caderas inestables, o la maniobra de Barlow de Ortolani, si le colocan doble pañal, le van a ayudar un montón a los niños, porque ahí tienen 1, 2 y 3 mesecitos que lo pueden manejar. ¿Sí? Importantísimo, doctor. Entonces lo esperamos en la próxima parte de esta telecapacitación, este tema tan interesante como diagnóstico y tratamiento oportuno de la displasia de la cadera en desarrollo. Doctor Oscar Solís Cruzado,
jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Instituto Nacional de Salud del Niño. Lo esperamos entonces en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted, un gran aplauso para usted, doctor. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Un gran saludo. Muchísimas gracias, doctor. Y a todos los participantes, recordarles que esta telecapacitación la encuentran en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Salud del Niño, que es Telesalud OEAIDE, donde podrán entonces visualizarla. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos. Gracias.